Hace algunos años tuve un conflicto fuerte con una amiga muy cercana. Ese día yo estaba completamente convencida de que yo tenía razón. Dejamos de hablar y le escribí una carta que nunca iba a enviar, era solo para desahogarme. Así que me dejé ir con las palabras. Escribí todo lo que pensaba, todo lo que sentía, todo lo que, según yo, ella había hecho mal. Semanas después, en terapia, la leí en voz alta y fue profundamente incómodo. Porque mientras la leía me di cuenta de algo que no había visto antes. Había ego en casi cada línea. Había expectativas que no eran justas. Pero sobre todo, había una certeza absoluta de que yo tenía razón. Pero habían pasado semanas desde que la escribí y al leerla, la razón, entre comillas, ya no parecía tan obvia. Me incomodó mucho ver todo lo que dije. Bienvenidos y bienvenidas a Nopal y Maple. Yo soy Vania Gallegos Díaz y este es el episodio 2 de la temporada 1, Pensar por mí misma. El episodio de hoy se llama ¿Y si no tengo razón? Hay una parte de pensar por mí misma que es especialmente incómoda. Aceptar que quizá no soy exactamente como creo que soy. Aceptar que tal vez en algunas ocasiones, muy raras, no tengo razón. Todos tenemos una historia que contamos sobre nosotros mismos, pero también hay una que no contamos. Una que incomoda, que da vergüenza y que muchas veces aparece cuando nos damos cuenta de que no teníamos razón. A mí me ha pasado varias veces, pero específicamente aquí les conté lo de la carta que le escribí a mi amiga. Y esa vez justo me pasó eso. Ahora, viendo esa carta con distancia, hay algo que también entendí. Existe un sesgo cognitivo que se llama efecto Dunning-Kruger. Básicamente explica que cuando entendemos poco una situación, es más fácil sentirnos muy seguros de que la entendemos bien. Y eso no es porque seamos arrogantes, necesariamente. Es porque no vemos todo lo que no estamos viendo. O sea, no tenemos el mapa completo. No alcanzamos a ver los matices, las otras perspectivas, las partes que le faltan a ese rompecabezas, otros datos incluso. Y en ese espacio, pues va a aparecer una sensación de certeza. Una certeza que se siente muy real, muy lógica, justificada. Y pues eso me estaba pasando en esa carta. Yo no estaba dudando. No porque tuviera todo muy claro, ni mucho menos, sino porque no estaba viendo lo suficiente. Parte de mí estaba nublada. Y hay otra capa. Porque una vez que ya construí una versión, una vez que ya me conté una historia sobre lo que pasó, ahí entra el ego, que va a llegar y se va a querer instalar, ya no va a querer revisar, ya no va a querer soltar, ya no quiere considerar que tal vez no tengo toda la razón. Entonces se juntan dos cosas. Por un lado, una limitación natural, que es no ver todo lo que decíamos, que es lo del efecto Dunning-Kruger que les decía. Y por otro, una necesidad de sostener lo que yo creo, el ego. Y juntas son una bomba. Se sienten como certeza, pero no siempre lo son, obviamente. Me costó mucho leer la carta y sobre todo leerla frente a mi terapeuta. Porque mientras la leía en voz alta era como ir reconociendo mi ego en cada línea. Yo no estaba ya en medio del enojo, ya me estaba escuchando. Y cuando levanté la mirada para ver a mi terapeuta, ella ya había entendido todo lo que me estaba atravesando y era vergüenza. Lo vio en mi cara, obviamente, lo vio en la incomodidad y no dijo nada. Me sostuvo con una mirada muy compasiva y con un silencio muy generoso, como dándome espacio para que yo misma lo dijera, y lo dije, así tal cual. Esto está lleno de ego, de expectativas, de juicio. Todos tenemos una historia que contamos sobre nosotros mismos. Quiénes somos, cómo reaccionamos, qué tipo de persona creemos ser en el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien nos dice algo sobre nosotros que no encaja con esa historia? ¿Lo escuchamos o lo rechazamos inmediatamente? Hoy quiero explorar algo que a muchos nos cuesta mucho trabajo hacer. Revisar nuestras propias certezas. Revisar cuando no tengo razón y revisar cuando la tengo. Aceptar cuando una crítica tiene algo de verdad
o incluso reconocer cuando una etiqueta ya no nos pertenece. Pero antes de llegar ahí, quiero hablar del ego. Profundicemos un poquito en ese tema, pausemos un momento y hablemos de esto que es incómodo y que aparte, tristemente, diría yo, pues no es algo que es fácil de reconocer. Fue algo que identifiqué claramente en esa carta. Y si les soy honesta, creo que es la primera vez que veo mi ego tan claramente moviéndome. Y bueno, mientras te cuento esto, pueden ir ustedes pensando si tal vez a ustedes también les ha pasado que han tenido momentos en los que su ego protagoniza algún desacuerdo. Ryan Holiday, en su libro El ego es el enemigo, dice que el ego no siempre aparece como arrogancia. A veces aparece como algo mucho más sutil. Habla de ideas como que muchas veces el ego es interno, silencioso, distorsiona cómo vemos la realidad y nos impide aprender, escuchar y crecer. El ego se ve en cómo nos aferramos a nuestras ideas, en cómo defendemos nuestra versión de lo que pasó, en lo difícil que se vuelve escuchar algo que no coincide con lo que creemos, en la necesidad de proteger la historia que tenemos sobre nosotros mismos. Porque todos tenemos una idea sobre quiénes somos y cuando la cuestiona, nos desacomodamos. Todos tenemos una narrativa interna sobre esa persona que existe siendo nosotros. Y cuando algo amenaza esa narrativa, el ego se activa. Y a veces esa seguridad con la que hablamos no es certeza, es miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a no saber, miedo a que otros vean nuestras dudas. Por eso muchas veces defendemos nuestras ideas con tanta fuerza. No porque están extraordinariamente correctas, sino porque ya las hicimos nuestras, porque ya las dijimos. O sea, estás en una mesa, sueltas una opinión, sueltas una idea y de repente es como, ahora ¿cómo me desdigo? Si ya te posicionaste desde ahí, eso implica mucha incomodidad. Reconocer que tal vez no habíamos visto todo el panorama, todas las perspectivas, no habíamos escuchado todas las opiniones. Y bueno, tal vez a veces interpretamos ideas desde vacíos, desde ignorancia, desde miedo, desde dolor, y nos damos cuenta que no teníamos toda la razón. Carol Tavris y Elliot Aronson explican algo muy interesante en su libro Errores fueron cometidos, pero no por mí. Me encantó el título. Hablan de la disonancia cognitiva. Acuérdense, hace ratito hablábamos del efecto Dunning-Kruger y el sesgo cognitivo. Ahora sobre la disonancia cognitiva. Esa incomodidad que sentimos cuando lo que hicimos no encaja con la idea de que tenemos de nosotros mismos. Porque todos queremos creer algo bonito sobre quiénes somos, y lo somos. Pero queremos pensar que somos justos, que somos razonables, que reaccionamos con madurez. Y cuando algo amenaza esa imagen, nuestro cerebro no siempre busca la verdad. Busca protegernos, proteger la historia. Ahora la pregunta aquí te la voy a cambiar. ¿Listos? La siguiente pregunta no es solo si tengo razón o no. La pregunta ahora es en qué cosas sí la tengo y no me lo he permitido ver. Cuando hablamos de ego, muchas veces pensamos en aprender a aceptar cuando estamos equivocados. Pero hay otra parte que también podemos mencionar aquí. Aprender a cuestionar lo que otros dicen de nosotros. No para defendernos automáticamente, pero tampoco para aceptarlo todo sin revisarlo. Porque así como podemos construir una historia para proteger lo que hicimos, también podemos adoptar historias que otros han construido sobre nosotros y vivir desde ahí. Pasa mucho desde muy jóvenes o en la infancia que la gente nos dice cosas de nosotros, ¿no? Y terminamos creyéndolas. Pero ¿y si ellos no tienen razón? A ver, acuérdate de alguna idea que alguien tiene sobre ti que podrías asegurar que es falsa. A veces en la familia, a veces en la escuela, te dicen que eres la responsable o la difícil o la caprichosa, o el atleta, el insensible, y sin darte cuenta empiezas a vivir desde ahí. Aunque eso no sea todo lo que eres, aunque incluso ya no seas eso, aunque nunca lo hayas sido del todo. Y también pasa en otros niveles. Por ejemplo, acuérdense de Billie Eilish. Le dijeron muchas veces cómo debía verse, cómo debía comportarse, qué tipo de artista debía ser. Y decidió no encajar en eso, no porque todos estuvieran equivocados, sino porque esa no era toda su identidad. O Ed Sheeran,
Durante años le dijeron que no tenía la imagen, que no era el tipo de artista que funciona, y así, o sea, a pesar de todo eso, él siguió. No porque tampoco nadie tuviera razón sobre él, sino porque no dejó que eso definiera completamente quién era y lo que quería hacer. Y creo que ahí está el punto. No es negar lo que otros ven, pero tampoco asumir que eso es toda la verdad. Entonces, vamos a ver. La pregunta no solo es, ¿y si no tengo razón? Esa ya la discutimos un poco. Ahora discutamos qué tanto de lo que creo sobre mí viene de mí y qué tanto viene de lo que otros repitieron tantas veces que terminé creyéndolo. Y eso para mí se volvió muy claro en algo muy específico. Ahí les va. En mi familia hay una etiqueta que me han repetido durante muchos años. ¿Cuál se imaginan que es? La controladora. Es una palabra que me molesta mucho que usen para describirme porque genuinamente no me percibo así. Tengo 4 hermanas. Y creo que parte de esa percepción empezó cuando éramos mucho más jóvenes. Desde adolescente, siempre fui una persona que no se intimidaba fácilmente al dar su opinión. A los 15, a los 20, a los 25, yo decía lo que pensaba. No me daba miedo expresar mis ideas, participar en una conversación, decir que no estaba de acuerdo. Y cuando sentía que tenía razón, tampoco era como que cedía, ¿no? Pues es que yo tengo la razón. Entonces, defendía mi opinión. Hoy lo veo con mucha más claridad o con otra información, con otra perspectiva. No era necesariamente control, pero sí una personalidad fuerte de opinión o una personalidad fuerte con opiniones. Y también, por supuesto, que era una necesidad de tener razón, de sostener mi punto, defender mi forma de ver las cosas. Pero con los años algo cambió. Hoy me canso mucho más rápido de ciertas discusiones. Hoy guardo silencio cuando sé que no vamos a llegar a ningún lado. Hoy entiendo que muchas veces una conversación no resuelve nada en el momento, o que con ciertas personas es verdad que me cuesta más trabajo que nos comprendamos, que nos comuniquemos. Y también guardo silencio cuando siento que la conversación está escalando a un lugar en el que yo ya no me estoy sintiendo cómoda. A veces necesitamos alejarnos, reflexionar y reconsiderar después. Antes yo quería resolverlo todo ahí mismo. Hoy ya no. Pero la etiqueta se quedó. Y cuando alguien te dice durante muchos años, empieza a instalarse en tu cabeza. Empiezas a relacionarte desde ahí. Yo empecé a cuidar demasiado lo que decía con ellas específicamente. A pensar 2 veces antes de opinar. A preguntar si cualquier comentario mío va a sonar como control. He cuidado mucho lo que digo, cómo lo digo, cuándo lo digo y a quién se lo digo en la dinámica con mis hermanas. Y eso me ha cansado. Porque poco a poco empezaba a sentir que esa etiqueta me cerraba la puerta a muchas conversaciones con ellas. La sigo sintiendo, ¿no? No con todas me relaciono con la misma libertad, porque sé que ahí está en algún lugar de su memoria esa etiqueta, accesible para traerla cuando sea necesario. Entonces decidí hacer algo distinto. En lugar de pelear contra la etiqueta, empecé a revisarla. Durante meses me hice la misma pregunta: ¿soy realmente controladora? Lo hablé con amigas, amigos, les conté conversaciones, situaciones, revisé momentos, los escribí, lo pensé, lo internalicé. Y en medio de todo ese proceso apareció una epifanía. ¡Tarán! Una gran revelación, tal cual. Y era esta. Tengo más de 20 años sin convivir con mis hermanas en lo cotidiano. Es más, yo creo que han de ser casi 30. Nos hicimos adultas, cada una por su lado, en países distintos, en vidas muy distintas. Entonces me pregunté, ¿están reaccionando a quién soy hoy o a quién fui en mis 20s? Porque tampoco puedo negar algo. A los 20 años, pues por supuesto que yo era más intensa. Más de dar mi opinión y sentirme la chiraspelas. Quería opinar. Quería tener razón. Era mucho más arrebatada. Quería convencer, decidir. Y probablemente, sí, más controladora. Pero la vida me ha confrontado demasiadas veces. Ser adulta me ha enseñado algo que no esperaba. Soltar la necesidad de ese control
que quise tener en mis 20. No fue una decisión bonita ni romántica, este proceso evolutivo, psicológico, terapéutico. No, fue la vida, haciéndome adulta, migrando, criando a 3 hijos. Pedir y aprender a aceptar ayuda cuando no quería o cuando no sabía ni cómo. Desempleo, problemas de dinero, mudanzas, empezar de cero más de una vez. Tener un matrimonio de 21 años ya. Pausar mi carrera por años, tener pérdidas muy dolorosas, lanzar proyectos, fracasar de muchas formas, mientras sostenía todo lo demás. Y en medio de todo eso, algo empezó a cambiar. Entendí algo que antes no veía. A veces, para revisar quiénes somos a través de los años, necesitamos tiempo, distancia y silencio. Sigo teniendo opiniones, sigo diciendo lo que pienso, sigo siendo directa cuando no estoy de acuerdo, pero no es un tema de control, ni tampoco es una necesidad de tener la razón. No soy débil, soy segura en una conversación por lo general, aunque por supuesto que habrá momentos en que me intimido por alguien o por algo, pero en general me gusta conversar, me siento muy cómoda en espacios que se generan para la conversación. Sigo siendo de tener opiniones, solo que ahora lo habito distinto. Durante mucho tiempo me quedé con la etiqueta de la controladora, sobre todo en mi relación con mis hermanas, por ejemplo, cuando opinaba sobre decisiones que ellas estaban tomando, estudios, planes, lugares, desde algo simple hasta lo más importante, creyendo que yo estaba ayudando, pero del otro lado se sentía como una invasión. O cuando se trataba de con quién salían, de las parejas que elegían, yo me metía, daba mi punto de vista sin que me lo pidieran, hacía comentarios desde la preocupación, pero que podían sentirse como juicio o intento de control. Y con los años me fui preguntando si realmente era control o si también había algo de intención, de cuidado, de querer sostener. Tal vez no sabía expresar que era mi opinión y no una imposición. Tal vez no sabía cómo acompañar sin invadir. Y sí, también había juicio y un poco de soberbia de creer que yo sabía más que ellas sobre cómo vivir su vida. Y decir esto todavía me da pena, pero es honesto. Antes me llamaban controladora. Hoy entiendo que esas opiniones, esas conversaciones, eran también mi forma de irme formando, de aprender a expresarme, de explorar mi personalidad, mi identidad, mis ideas, de sentir confianza con mi gente cercana para decir en voz alta todo eso que pasaba por mi mente. Era, en el fondo, una forma torpe, pero muy humana de buscar conexión, de sentirme cerca, de sentirme vista, valorada, importante. Le di la vuelta a esa etiqueta, al menos para mí, pero no fue de un día para otro. Y tal vez mis hermanas no lo ven como yo, pero ese giro, ese darme cuenta de que no existo desde el control, no apareció desde la nada. Me detuve, tomé distancia y desde ahí pude ver con muchísima más claridad. Y eso para mí verdaderamente es importante. No porque la opinión de mis hermanas no cuente, sino porque su idea de mí, basada en quien fui hace 20 años, o casi 30, como había dicho, ya no puede seguir definiéndome. Ahora entiendo que a veces no tengo razón, pero a veces tampoco la tienen los demás. Y eso es ser humano. Ahí, justo ahí, es en donde empieza algo muchísimo más interesante. Abrir espacios de conversación que no sean para ganar, sino para descubrirnos y también descubrir a los demás. Relacionarnos desde la sensibilidad, la cercanía, la conexión, porque entonces aparecen algunas preguntas incómodas. ¿Todos tienen razón sobre mí? ¿Y qué pasa si soy yo quien está equivocada? ¿Qué tiene el otro que decir que yo aún no he podido ver? ¿Qué podría aprender si bajo la guardia? Pero también, ¿yo no tengo derecho a cambiar? Tal vez la pregunta podría ser otra. ¿Quiero tener razón o quiero aprender a relacionarme mejor desde la naturalidad, la honestidad y la imperfección? Porque el ego quiere ganar la discusión, el ego quiere tener la última palabra, sentirse seguro. Pero el trabajo del autoconocimiento es otro. Es detenernos y preguntarnos, ¿mis certezas están cuidando a las personas que tengo enfrente o las están lastimando? Pensar por mí misma no significa defender mis ideas a toda costa.
significa estar dispuesta a revisarlas, a decirlas con paciencia, sin orgullo, incluso cuando incomoda, incluso cuando toca mi ego. Cambiar de opinión significa que hoy veo algo que antes no veía, que estoy aprendiendo, que estoy ampliando mi forma de entender el mundo. Y hay algo más que también yo estoy aprendiendo. No siempre se trata de salir de una conversación con la razón. A veces, lo más valioso es salir viendo algo distinto. Poder decir, no lo había pensado así. Permitir que alguien más nos muestre algo que no veíamos. Imagínense qué hermoso. Eso es crecer, eso es aprender. Y quizá pensar por mí misma también implica eso. No solo cuestionar a los demás, sino atreverme a cuestionarme a mí. Revisar mis certezas, revisar mis reacciones. Hay un filósofo, Martin Buber, que decía algo muy simple. No nos hacemos humanos solos. Nos hacemos humanos en el encuentro con el otro. Y cuando leí eso, me hizo todo el sentido. Porque no se trata de tener la razón, se trata de cómo estamos relacionándonos con los demás y del bien que nos hace relacionarnos. Y es recordar que a veces ser un mejor ser humano es más importante que tener razón. Entonces te dejo algo para esta semana. Piensa en una conversación reciente que te haya incomodado. Una donde saliste convencida de que tenías razón y pregúntate con honestidad. ¿Qué parte de eso era verdad? ¿Y qué parte era mi ego tratando de protegerme? ¿Qué no quise ver? ¿Qué no quise escuchar? Y también, ¿qué parte de mí sí estaba siendo fiel a lo que creo? No para juzgarte, sino para conocerte mejor. Y bueno, si quieres llevarlo un paso más allá, la próxima vez que estés en una conversación difícil, no entres con la intención de ganar. Entra con una sola pregunta en mente. ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué puedo aprender de esta persona? Y escucha, no para responder, no para defenderte, solo para entender, para conectar, para mostrar tu interés en ese interlocutor, en esa conversación, en ese momento, para estar presente, para bajar las emociones, para humanizar las conversaciones. Y si en algún momento puedes decir, no lo había pensado así, quédate ahí un segundo más, porque en ese espacio pequeño, incómodo, honesto, es en donde empieza algo distinto. Ahí empieza la sensibilidad, la cercanía, la conexión. Y cuando empiezas a relacionarte desde ahí, también empiezas a verte distinto. Y quién sabe, a lo mejor no eres la controladora, o a lo mejor te atreves a hacer lo que yo hice. Escribes una carta, no la mandas y la lees semanas después y ahí sí, a ver si sigues tan segura de que tenías razón. Si te gusta la reflexión, las conversaciones profundas, el autoconocimiento, la autonomía y recuperar tu autoridad mental, quédate. Esta temporada se llama Pensar por mí misma. Yo soy Vania Gallegos Díaz y esto es Nopal y Maple, porque llevo nopal en la sangre y maple en el corazón. Gracias por escucharme.